A mí, oh, yo creo que, empezando, la que más me marcó fue cuando me amenazaron de muerte. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos desde la Clínica Veterinaria de Cadif en nuestro espacio Vet Brunch, el podcast veterinario. Es un espacio donde vamos a estar conversando sobre diferentes temas referentes a la profesión, aquí con la doctora Valeria Díaz y su fiel servidor Artemio Castillo. Vet Brunch es un espacio bastante informal que vamos a utilizar para contar anécdotas, contar historias, reflexionar un poco sobre qué significa ser veterinario, qué significa estar trabajando en esto y tal vez invitarlos a que nos acompañen y compartan lo que se vive cuando te pones ese uniforme. En esta ocasión vamos a estar conversando un poquito de nuestros inicios, cómo ha sido este proceso tan difícil desde la escogencia de la carrera, el proceso en la carrera, el inicio de la carrera y algunos problemitas que van apareciendo en el camino que nunca nadie nos dijo y tampoco nadie habla. Entonces empezamos. Esperemos que sigan con nosotros y siempre pueden comentar, siempre pueden hacer preguntas y sugerir. Con mucho gusto escuchamos a todos. Empezamos. Vamos a hablar de cuando empezamos. ¿Sabes? ¿Tú cuándo decidiste ser veterinario? Vamos a empezar desde que cuando yo era espermatozoide sí. Y estaba buscando mi óvulo. No, en mi caso, yo creo que yo toda la vida quise ser veterinaria. O sea, desde chiquita yo me acuerdo que yo me la pasaba persiguiendo a todos los animales y buscándolo y todo lo demás. De pequeña incluso que mi papá me comprara un perro. Y siempre me enfoqué en ese perro, en verle cuando se lastimaba y cosas así. O sea, yo no era la dueña de jugar con el perrito. De quererlo ver bien. Sino se lastimó, déjame ver qué tiene, déjame agarrarlo y tal. Pero cuando tú me preguntabas a mí, ¿qué quieres ser de grande? Yo quería ser ingeniero aeronaval. Ya, pero era porque toda tu familia son ingenieros, una cosa así. No, bueno, mi papá es ingeniero, pero realmente no tiene nada que ver esa ingeniería. O sea, en ese tiempo yo no conocía de que ingeniería, todas las ingenierías tienen una base y cada... No, yo no entendía nada de eso. Pero es que a mí me gustaba ese tema de que si la parte física, que si estar en un barco, que si... o sea, porque yo lo veía era en base a, no aquí en Panamá, sino a Estados Unidos, en la realidad, porque era el ámbito que yo conocía. Entonces, yo siempre decía que quería ser ingeniero aeronaval. Pero cuando ya estábamos en cuarto, quinto año, el asunto fue de que vamos a ser realistas, tú no puedes ser ingeniero aeronaval. No tienes ni físico, ni mentalidad, ni nada. Entonces, en mi mente fue de que, bueno, cuando fui a hacer las pruebas, yo hice prueba incluso para veterinaria, para medicina humana y para psicología. Y yo hice las pruebas e incluso mi primera opción era medicina humana. Porque siempre a mí me ha gustado ayudar. Y yo pasé para entrar a medicina humana, sí, en la segunda ronda, porque aquí en la nacional son 2 rondas. Los primeros índices entran en marzo. Sí, el primer semestre y el segundo semestre. El segundo semestre entra otro bache, que son los segundos mejores en promedio. Yo entré, pero obviamente también entré a veterinaria. Y yo dije, bueno, listo, y me fui para veterinaria. Mira, me pasó algo muy parecido. O sea, así fue como yo decidí entrar, pero yo creo que siempre tuve ese interés, pero mi interés en general siempre ha sido ayudar. Porque incluso ahora que soy veterinaria, yo hago la parte de veterinaria, pero tú sabes que yo me la paso en cursos de primeros auxilios, ahora ya soy proveedora de primer respondiente. Soy primer respondiente, pero no, ahorita yo puedo enseñar, soy instructora de primeros auxilios certificada, o sea, yo te puedo certificar a ti de que tú sepas hacer primeros auxilios. Te puedo certificar. Pero entonces siempre me ha gustado eso, la urgencia, el ayudar, pero definitivamente cuando ya llegó el momento yo dije, pues es veterinario. Y la verdad es que no me arrepiento. No, digo,
para arrepentirse estás un poco tarde, ¿no? Bastantes años tarde. Sí, con 3 especialidades en una clínica al hombro. Pues, pero se han visto casos. Bueno, sí, a veces lo pienso. Pero en tu caso siempre quisiste ser veterinario. No, digo, de mi vida consciente, creo que sí, porque, digo, de niño uno siempre quiere hacer cosas, ¿no? Yo creo que todos los niños pasan por la etapa del piloto, por la etapa de bombero. De bombero, sí, en mi caso fue ingeniero también, pero de construir puentes. O sea, mi obsesión era puentes. Yo cuando tenía como 7 o 8 años, nosotros vivíamos todavía... bueno, vamos a omitir esa parte porque vamos a entrar en la política. Sí, pero cuando regresaba de la escuela tenía que pasar por un lado como un estanque y había un puentecito, pero ese puentecito era como improvisado. Y cuando llegaba la primavera, todas las primaveras ese puentecito se desaparecía porque era como si fuera un pequeño dique de tierra. Se cubría. Se sobreposaba con agua. Ajá. Entonces, y yo cada vez que veía eso, dije, no, eso no puede ser, aquí necesitamos un puente. Yo empecé a construir un puente ahí. O sea, un piojo de 7 años construyendo un puente pro mundi. Entonces, pero ya, no, como mi papá, mi mamá, mi tía son veterinarios todos, yo no tenía otra opción. O sea, yo aprendí a ver todo esto. Desde que tenía 6 años yo iba a consultas con mi mamá. Mi mamá para ese tiempo trabajaba en una finca de grande especie, vaca y caballo. Y ahí a mí me tocó ir a ayudarle porque yo no podía quedar solo en la casa, entonces me llevaba. Y ahí yo veía cosas espectaculares como, por ejemplo, un caballo pateando a mi mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Súper. Pero, o sea, súper divertido. Entonces, cuando ya era el tiempo de decidir la carrera, yo realmente quería entrar en veterinaria directo porque ya yo sabía que yo iba a dedicarme a esto. Yo desde que tenía como 3 años ya estaba metido en clínica de mi papá de asistente full. Entonces, pero mi papá no quería que yo estudiara veterinaria porque él siempre decía que eso no era una carrera que diera plata o que no era muy gratificante. Bueno, hasta cierto punto no es una carrera fácil. Entonces, no es una carrera fácil y mi viejo, puedo decir que tenía sus razones para decirlo y hasta cierto punto lo comprendo. Pero yo quería estudiar veterinaria. Tanto así que cuando yo me mudé a Panamá, que a la hora de entrar a la universidad, yo metí los papeles también para medicina, psicología y veterinaria. Sí, entonces nos hubiéramos encontrado en psicología, ¿te imaginas? No, pobre gente. Pobre gente. Sí, pobre psicología. No, nosotros hubiéramos hecho la diferencia. Entonces, pero yo como todas son materias así como afines, medicina y veterinario, me acuerdo, hacían los mismos exámenes de admisión. Sí. Entonces yo hice esos exámenes y como me dijeron que para la psicología yo tenía que ir a otro edificio a hacer otro examen aparte, yo no. Yo no voy a hacer esas cosas. Estoy aburrido. Entonces, cuando salieron las notas, yo no fui a ver las notas en medicina. Yo fui directamente a veterinaria. Como me dijeron veterinaria, dije, no pasaste. Yo, chévere, pues, voy a estudiar aquí. En segundo semestre me llamaron de medicina. Ya. De que no, que mira, que tú tenías para pasar, no sé cuándo, que si quieres... Entonces, probablemente entraste similar a mí. Sí. O sea... Pero como ya yo había pasado el primer semestre en veterinaria y yo vi que yo no era el más bruto del salón y yo dije, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo acá, para que yo me voy a cambiar. Porque mi papá quería que yo estudiara medicina o derecho, que según él esa era la carrera del billete. Bien remunerada, claro. Sí, del billete. Entonces, yo le oculté a mi papá casi un año que yo estaba estudiando veterinaria. Sí, bueno, como él estaba en Rusia y yo acá, era bastante fácil ocultarlo, ¿no? Entonces yo le llamaba y le decía, ¿cómo va la cosa? Y yo, sí, todo bien. Hasta que como a final de segundo semestre, casi antes de Navidad, para ese tiempo, para llamar al extranjero, eso estamos hablando de principios de los años 1000, principios de años 2000, cuando tú tenías que llamar al extranjero, tú tenías que comprar una tarjeta de esas de tarjeta de teléfono público. Ajá.
Entonces, y yo iba a un teléfono público con mi tarjeta de $10 y para llamar a Rusia el minuto costaba como $2.50. Y si yo tenía una tarjeta de $10 no me podía hablar 4 minutos. Entonces yo iba y yo fui de que voy a decirle a mi viejo toda la verdad. Oye, ya yo tenía índice bueno, o sea, ya yo estaba bien colocado en la carrera, así que yo sabía que yo me iba a poder rendir, pues. Entonces le llamé y dije, viejo, tengo que decirle una cosa. Lo que pasa es que no estoy estudiando medicina, estoy estudiando veterinaria. El silencio. Los 3 minutos que quedaban por silencio. Sí, eran como 2 minutos de silencio y dije, papá, di algo, por favor, di algo porque se me está acabando el tiempo. Me interesa saber lo que vas a decir, pero además se me está acabando el tiempo. Sí, pero estaba bien estresado y al final mi viejo logró decir algo así como que, bueno, supongo que podemos ser colegas. Y ya se acabó el tiempo. Y yo quedé, digo, ¿será eso es un sí? ¿Es un no? ¿Es un lárgate, no aparezca más en mi vida? Entonces, bueno, sí, y como yo no regresé a Rusia sino después de graduarme, fue bastante tenaz porque yo cuando iba de vuelta, yo no sabía cómo me iba a recibir mi viejo, pero no, todo bien. Hasta operamos juntos y todo. Entonces, cuando ya, sí, mi viejo es cirujano de toda la vida, entonces para mí fue bastante importante que, ¿sabes, no? Compartir esto. Así que yo creo que tenemos el mismo perfil desde el principio. Sí. Y aquello cuando te preguntan en la facultad ¿y por qué entraste a estudiar medicina veterinaria? Y la respuesta de como de 3/4 parte de personas, ¿cuál es? Es que me gustan los animalitos. Sí. Yo me acuerdo de tu respuesta. O sea, yo de verdad cuando yo te conocí fue todo mal. Si existía alguna posibilidad de que yo odiara a alguien en ese primer día, fue a ti. Y más porque yo de verdad, yo estaba yo estaba enfocada en voy a entrar a la universidad, tengo que estudiar, tengo que graduarme, no puedo quedarme ningún año porque bueno, había tenido las situaciones acá con mi hijo y todo lo demás. Y yo no le prestaba atención a nadie y llegas tú con tu súper respuesta que yo, o sea, de verdad, bueno, desde que dijiste, mi nombre es Artemio Castillo. Y soy ruso. Y yo dije, ¿cómo va a ser ruso si tiene acento como de, no es por menospreciarlo, pero tiene acento como de santeño? ¿A quién estás menospreciando? ¿A los santeños o a los rusos? Entonces vengo yo y me volteo, pero yo estaba sentada adelante para, claro, no andar distrayéndome con nadie. Y cuando te veo, yo es que tú no tienes cara de ruso. Y acto seguido dices que tú estabas estudiando veterinaria, ¿por qué? Ya ni me acuerdo. Porque tú querías conquistar el mundo. Sí. Es que esa fue una de las respuestas. No, esa fue la primera vez que escuché y yo dije, no puede ser. O sea, todo mal en ese individuo. Ya, ahora, ¿el tiempo me dio razón o no me dio razón? ¿Dónde están todos los que decían que entraban por puro amor a los animales? Está bien. Yo te estoy diciendo cuál fue mi percepción hacia ti cuando te conocí, porque esa fue la primera impresión que yo tuve tuya. Claro, obviamente, pero la mayoría de las personas que entraron por puro amor a los animales a la segunda semana se arrepintió, yo creo, porque desde que sacaron los conejos en formalina de biología, que estaban fermentados como... Tú le ponías poner las letritas así como al coñac. Y que, very special, no sé qué. Es que claro... Tenían como 20 años su conejo. Nosotros entramos a la facultad como con una idea de muy todo, vaga, todo bonito, así como con conejitos saltando, un arcoíris, florecitas. Pero conejitos vivos, no en formalina. Vivos, claro. Y entonces, cuando ya estamos en la carrera, entra la cruda realidad. No nada más de lo difícil, porque la carrera no es fácil, sino también de que no siempre vas a ver conejitos vivos saltando sanos. De hecho, casi nunca ves saltando sano a nadie. Entonces, sí, esas experiencias, por lo menos esa que comentas de anatomía, bueno, eso era biología. Esa biología, sí. De biología. Anatomía fue peor. De anatomía con los cerdos también, de años que tú los sacabas y ya tenían moscas, y moscas de esas grandotas, bien asquerosas. Sí, o el caballo. ¿Te acuerdas del caballo? ¿Tú estuviste ahí, no? Sí, estuve en el caballo. Pero, ¿sabes? Son experiencias duras y
Y para una persona que le da asco es Sí. detonante. Mucha gente entró con No, nosotros y se fueron los primeros 2 años y se fueron después a segundo y tercer año. Fue porque ahí fue donde empezamos a ver las materias ya más de veterinaria, porque primer año siempre son materias generales. Entonces, Y bueno, y después de que uno se gradúa son otras cosas que uno encuentra, ¿no? Porque todavía en la facultad hay reglas claras. O sea, cuando sales a ese mundo es de que... Y ahora sales y o sea, te das cuenta que realmente todo lo que te han enseñado, tú no sabes cómo aplicarlo. Digamos, no es lo mismo estar en un laboratorio que en un consultorio. En un laboratorio de universidad, un consultorio en una clínica. ¿Tú cuándo tú empezaste realmente a entrar a ese mundo de veterinaria, pues propiamente laboral? no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no tengo muy claro cuándo entré, porque yo desde que empecé en la facultad, yo empecé a trabajar en clínica como asistente. Pero claro, atender como asistente en ese nivel que yo estaba, al principio no se percibía nada. O sea, yo no sabía, yo no entendía nada, no me involucraban en nada. A medida que uno va avanzando, entonces ya empiezas a ver unas realidades diferentes, y que fue más o menos que coincidió con el tiempo en que nosotros en la universidad empezamos a dar las materias clínicas, o sea, las materias ya propiamente dichas de la veterinaria. Ahí fue donde empecé a trabajar como asistente ya un poquito más avanzada, o sea, ya con responsabilidades diferentes, y ahí el asunto... Pasaste de practicante a asistente propiamente. Asistente. Entonces, ahí también fue duro, más que nada porque tú empiezas a tener el acercamiento con los clientes. Con los clientes. Que yo creo que muy poco se habla de eso, pero ese tema del manejo con el cliente es un poco difícil y no te enseñan en la facultad a hacerlo. Bueno, en la facultad hay varias cosas que no nos enseñan. Hay muchas cosas que no en la vida real de verdad que son súper necesarias. Una de esas es ese tema, el manejo con el cliente, porque el cliente no siempre, de hecho casi nunca está contento. Claro, porque viene con un problema. O sea, viene con un grado de estrés también. Nosotros en veterinaria, o por lo menos en lo que yo siempre he trabajado, ha sido atención de emergencias, atención de problemas. O sea, yo muy poco en mi vida, muy pocas veces he puesto vacunas. Para mí, dice que viene para una vacuna de parasitación, eso es casi tiempo libre. Sí, o sea, y casi nunca lo hago. Entonces, claro, el cliente que te llega a una consulta de urgencia viene con una carga emocional, viene con un malestar, viene con un estrés que tú tienes que saber manejar para atender al paciente. Exacto. Y que es duro. O sea, es muy, muy, muy duro el tener que manejar esas dos cosas, y más si nunca te lo han enseñado. Y al principio, yo no sé cómo te pasó a ti, pero al principio me estrellé un montón de veces. O sea, yo trataba, la casa decía, cálmese. ¿Cómo le vas a decir cálmese? Cálmese, señora. ¿Quién? Sí, o sea... ¿Quién en el mundo, cuando tú dices cálmate, yo creo que la más linda, ¿quién en el mundo tú le dices cálmate y se calma? Nadie. Entonces, pero claro, uno que la emoción que era decirle cálmese. Y obviamente cuando terminabas de decir se te doblaba el estrés que tenía la persona y muchas veces no lo podías controlar. Tenía que llegar, en mi caso tenía que llegar el doctor de turno a manejar la situación. A llegar y que no, sí, no le hagan caso a la niña, ponte acá atrás y cállate la boca. Y yo, sí, señor. Pero ese cambio brusco de materias y luego la realidad de la veterinaria es muy fuerte. Sí. No, definitivamente, pero tú empezaste como practicante prácticamente desde el segundo año, tal vez, ¿no? Sí. Sí, porque yo creo que eso es lo que muchas veces, y ese proceso de madurar psicológicamente para poder lidiar con una persona estresada y poder guiarla, porque realmente el trabajo nuestro es guiar personas. Sí. O sea, nosotros, posiblemente el 50% de lo que nosotros hacemos es curar nuestros pacientes. La otra mitad del trabajo es
tratar de apaciguar a los manejadores, a los familiares. Sí. Porque, y para acabar es que, claro, en medicina humana, por ejemplo, el cliente, el paciente es el mismo. En nuestro caso, está el paciente y está el manejador, propietario, familiar, pero y no coinciden, porque entonces, claro, sabes que tu perro, tu gato, está enfermo, está sintiendo mal, no entiende lo que está pasando, no sabes cómo se siente en realidad. Entonces es lo que tú crees que está pasando y eso es lo que tú le estás transmitiendo al veterinario, que puede ser una cosa completamente distinta, sí. Pero como ya tú te plantaste en ese nivel de claro, yo creo que a mi perro le duele la cabeza y no hay forma de bajarte de ahí. Entonces cuando tú vienes el veterinario y le dices, ay, no, pero es que su perro tiene, no sé, un dedo fracturado y tú estás con que tiene que le duele la cabeza y cambiarte de parecer sin saber, sin que tú sepas realmente lo que está pasando, es bastante complicado. Yo creo que es una de las cosas que no hay otra forma de aprenderlo que vivirlo. Entonces, y ahí es donde lo importante es, por lo menos en caso tuyo, que tú empezaste a practicar desde temprano y lo más importante, tú empezaste a practicar, no a trabajar. Uh-huh. Porque también es otra cosa y es lo que yo veo ahora con las generaciones de ahora, que ellos vienen con ímpetu de querer trabajar, pero no querer practicar. Es decir, que vienen con la mentalidad de que si van a una clínica es porque le van a pagar por estar ahí. Pero realmente no sucede. No sucede, ¿por qué? Porque cuando tú eres nuevo, que tú no sabes nada, cuando tú recién te gradúas, tú aún no sabes nada, y mucho menos cuando estás en la universidad, entonces para una clínica no te va a pagar, o no tiene que pagarte, porque realmente no estás aportando nada. Entonces, y es ahí donde cuando tú entras a practicar, que tú entras a ver las cosas, a ver cómo se maneja, que te llevas varios chascos, te llevas a chocar con algunos clientes, con algunos doctores también, porque a todos nos ha pasado. Entonces, ahí es donde tú estás aprendiendo justo eso, la madurez emocional de manejar ese tipo de cosas y vivir bajo estrés o manejar tu propio estrés y el estrés de la gente. ¿Cuál es la anécdota más fuerte que te ha pasado durante tus primeros años de la carrera? Algo que te haya marcado así de... Ay... Es que son tantas cosas. No, una sola, porque no estás aquí en una consulta de psicólogo. Deberíamos, pero no, mira. Vamos a invitar a un psicólogo acá y hablemos con él, para ver si lo hacemos llorar. Suelta tu anécdota. Yo estaba en una cirugía de ortopedia con él. Uh-huh. Era una fractura de, creo que había pelvis uh-huh. en el momento de la cadera, no importa. Y estábamos en la cirugía. Él es bastante más alto que yo. Yo soy un chichón de piso, así que todo el mundo es más alto que yo. Estábamos operando. Él quería que yo agarrara e hiciera tal cosa. Yo lo estaba haciendo, pero no le salía. En ese tiempo, las cirugías de ortopedia, o por lo menos con él, el drill era de esos manuales, ¿sabes? Sí, sí. Que tú bueno. ¿Cómo lo odiaba? Uh-huh. Sí, pues pero era lo que había. Entonces él estaba operando. Bueno, como en el tercer intento no le salió, el doctor se sofocó. Agarró ese drill y lo tiró, me cayó a mí en la mano, uh-huh. Se dio la vuelta y se fue del quirófano. Y yo me quedé en el quirófano mirando para la puerta. Yo dije, no, él va a volver, o sea, está agarrando un airecito y viene. Yo seguí monitoreando al paciente, no sé qué, y no sé, habían pasado como 5 minutos y él no volvía. Y el perro, y yo, ya está, vamos a resolver esto. Entonces, claro, pero como yo era más pequeña, uh-huh, la mesa estaba alta porque él era el cirujano principal, uh-huh. Entonces me tocó subirme a la mesa. Entonces, imagínate ese cuadro, ¿no? La mesa, eso sí, me acuerdo que el área quirúrgica la teníamos bien delimitada. Yo me trepé a la parte de la mesa que no tenía nada. No estaba estéril. Ajá, sí. Que no estaba estéril, pero para poder hacer la presión y poder hacer el procedimiento. Y en lo que estoy yo ahí con el drill, porque me acuerdo que me sentía como si estuviera moliendo maíz. Estaba yo ahí con el drill. Abren la puerta del quirófano porque en ese tiempo no había como que mucho protocolo en la misma clínica. Sí. Y era la propietaria de la mascota. ¡Oh! Sí. Y cruzamos miradas. Yo obviamente estaba súper estresada, porque yo estaba estresada tratando de resolver el problema del paciente. Ver a la propietaria
me aceleró y yo la miré y ella dice, ¿qué haces? Y yo dije... Yo preguntaría lo mismo, créeme. de verdad, no sé. ¿Quién eres? ¿Por qué estás encima de mi perro? Y yo dije, bueno, terminando la cirugía. Y yo sí le dije, por favor, espérame afuera. Ella salió, pero obviamente salió a buscar al veterinario molesta porque ¿qué estaba pasando? Yo terminé la cirugía. La verdad es que quedó bastante bien. O sea, el perro de verdad no tuvo problemas, consolidó bien, pero creo que eso fue Diosito que me acompañó. Que intervino ahí. Ajá. Sí. Y después Dicen que Dios ayuda a los inocentes. Bueno, ¿no? Ahí créeme que estaba completito conmigo, porque es que las probabilidades eran muy pocas. Pero sí, me pasó eso y la verdad es que fue muy duro. Aprendí muchas cosas, pero fue una experiencia durísima. ¿A ti? A mí, yo creo que, empezando, la que más me marcó fue cuando me amenazaron de muerte. Que era una historia bien turbia también porque estaba yo haciendo turno de urgencia, pero estaba en calidad de asistente. Que mi función era recibir al paciente y después llamar al veterinario para que viniera. Okay. Pero en práctica, o sea, yo tenía como 3 veterinarios que podía llamar, pero en práctica uno nunca contestaba porque estaba dormido siempre. El segundo era el propietario de la clínica que a veces estaba de buen humor y venía y otra vez estaba de mal humor y te mentaba la madre y te tiraba el teléfono y cosas así, ¿no? Entonces llegó un pitbull, me acuerdo, un pitbull blanco con un dueño bastante, diría yo, con aire así como de, no de maleantoso, sino de mafioso. Venía en un Mercedes y el perro tenía herida de bala. O sea, combo ganador, sí. Que obviamente, o sea, un perro por más fuerte y tal, pero una herida de bala para un perro, pues, casi siempre es letal, ¿no? O sea, no tiene masa como para soportar toda la energía que la bala le transmite. Entonces el perro vino muy mal. Y el dueño entró gritando que su perro estaba así. Y me decía de que no, que tienes que salvarlo. Y si lo salvas, el carro que está afuera te lo regalo. Era un Mercedes. Era un buen carro. Pero yo le trataba de explicar así como que, o sea, gracias por la confianza, pero ya creo que no hay muchas cosas que hacer. Y efectivamente, pues el perro falleció. Y yo nunca me enteré ni cuáles eran las circunstancias de todo ese tema, ni de por qué hubo el balazo, o sea, cómo era el trasfondo de todo eso. Y yo obviamente hice lo que pude, pero ahí no había mucho que hacer. Y en el mismo momento cuando salía a decirle a este dueño que su perro había fallecido, a todo eso, claro, era yo el asistente, pero al final ningún médico llegó. Entonces me tocó afrontarlo solo y afortunadamente cuando ya como que llegó el desenlace ya amaneció y ya empezaron a llegar la gente del turno de la mañana. O sea que ya cuando yo salí a hablar con el propietario ya yo no estaba solo, no había ningún médico, o sea yo seguía siendo el médico que atendía al propietario, pero ya estaba la recepcionista, estaban otros ayudantes y tal. Entonces yo cuando salí a decirle que su perro había fallecido, el tipo me dijo que me iba a matar porque ese perro valía mucho, que no iba a dejarlo así y que yo me cuidara, y me dijo poco de vaina. Entonces, y la verdad que a mí me dejó, o sea, tan asustado que yo en ese tiempo yo recogí mi chéchera y me fui a vivir a Chiriquí una semana para, ¿sabes? ¿No? Para decir que por si me buscan o algo. Pero sí, fue fuerte. Bueno, pero es que yo creo que una de las cosas que tampoco nos explican en la facultad es, aparte de todos los problemas en la resolución de un caso, es el manejar a ese tutor que muchas veces viene con condiciones, o sea, con la parte psicológica afectada. Exacto. Que a nosotros nos toca hacer un trabajo de psicología. Nos hubiese servido haber alguno de los dos tomado psicología. pero esa parte de manejo psicológico al cliente, porque es necesario. O sea, tú no puedes llegar y explicarle algo a un tutor si psicológicamente no está receptivo. Exacto. Entonces tú tienes que aprender a manejar la parte psicológica del cliente
para entonces llegar a explicarle la parte médica de su mascota. Sí. Entonces, esa parte no nos las explican y peor aún, es muy pesado. Es la parte más difícil de trabajo. Es muy por pesado. mucho. Mira, yo he escuchado muchos veterinarios que dicen, a mí me encanta atender las mascotas, me gusta hacer X especialización, pero no me gustan los propietarios. O sea, si yo pudiera hacer este mismo trabajo sin tener que hablar con ningún propietario, sería ideal. Entonces, porque es que es muy duro, es muy duro. Y yo creo que esa parte psicológica es la que en tiempo y en lo que yo llevo trabajando en esto, es una de las cosas que a nosotros nos afecta más. Es que, ¿sabes lo que pasa? Como yo lo veo, que realmente probablemente el 90-95% de las personas que nosotros atendemos a diario son personas bastante agradables, receptivas, que se dejan guiar, que vienen sabiendo que necesitan de tu ayuda y vienen a buscarla conscientemente y manejan su estrés perfecto, pero un pequeño porcentaje de las personas que probablemente después de la pandemia se han visto un poco más, porque la pandemia sí considero que ha dejado a un montón de gente, digamos, fuera de base, ¿no? Porque han cambiado muchas cosas, hay muchas cosas que mucha gente vivió. Entonces, pero al final siempre he dicho que nosotros recogemos a todos los que se le han escapado a los psiquiatras. Sí. ¿Sí? Y yo creo que tiene eso una razón de ser, porque ¿sabes? Una persona que tiene problemas para socializar muchas veces vuelca su afecto, porque el afecto igual tú tienes que demostrárselo a alguien. Entonces, muchas veces esas personas vuelcan su afecto hacia las mascotas y ahí ocurren dos cosas, ¿no? Porque primero, empiezan a humanizar a las mascotas y yo creo que es el daño más grande que tú le puedes hacer a un perro, un gato, un perico, un pez beta, lo que tú quieras. Porque tú le estás privando de su identidad como perro, gato, perico, pez beta. O sea, un perro, por más que tú lo quieras, no se va a convertir en un humano. Si tú lo viste de ropa bonita, pues chévere, a ti te gusta. No necesariamente el perro está cómodo con eso. Entonces, cuando tú empiezas a humanizar a una mascota, ya empiezas a hacerle indirectamente un daño, bueno, psicología en mascotas no existe, pero etología sí. O sea, un daño etológico empieza por ahí. Y lo otro es que, claro, tú empiezas a volcar todo su afecto a un ser vivo que realmente no tiene forma de decirte que no. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo difícil de repente tratar con una persona? No relación médico-paciente o médico o veterinario paciente-cliente, sino en cotidiano. O sea, ¿qué es lo difícil de Artemio socializando con Valeria? Yo creo que una gran parte es el miedo al rechazo. ¿Sí? ¿Qué tal si yo le digo algo que me diga, sabes que no quiero? ¿Sí? Entonces, una mascota nunca te va a decir no quiero. Porque un perro al final vive para ser amado por su dueño y para amar a su dueño. Entonces, por eso que yo creo que muchas veces las personas que tienen, digamos, ciertos problemas para socializar con las personas, vuelcan todo su afecto hacia un perro, un gato, y todo está bien hasta que ese perro y ese gato se enfermen. Porque ahí sí tiene que salir de su zona de confort, poner a su amada mascota en la mesa de un veterinario y empezar a socializar con el veterinario, cosa que no sabe hacer o que le cuesta mucho o que simplemente le causa le causa un rechazo, le causa una repulsión. Entonces, súmale el estrés, súmale eso, lo otro, y entonces como resultado tienes una respuesta bastante hostil hacia un veterinario que realmente te está tratando de ayudar. Entonces, o sea, yo conozco a varios colegas que se han retirado de la carrera y justo por eso, que no han sido capaces de manejar ese estrés de lidiar con el estrés de otra gente. Entonces, o sea, aquí en Panamá yo conozco a varios que simplemente dijeron, eso no es lo mío. Después de haberse graduado, después de haber ejercido, hasta especializado en ciertas cosas, simplemente se van. Se van porque esa parte psicológica, tienes toda la razón. Eso yo creo que es lo más complicado de toda la carrera. Y que ni siquiera tenemos una idea cuando estamos en la facultad. O sea, en la facultad no te dicen que, oye, te puede pasar esto.
porque realmente no, como que no le toman la importancia, no sé, yo espero que si en algún momento alguien ve esto... Vamos a llamar al decano acá. diga que, oye, mira, de repente sí es bueno, porque, y sí es cierto, mira, yo aquí en Panamá todavía no ha pasado que yo conozca en pequeñas especies, pero sí tengo colegas con los que estudié algunas de las especializaciones en Argentina principalmente, que se han suicidado. Se han suicidado porque la carga emocional, psicológica, después de atender a un paciente crítico, casi siempre pues lo que pasa es con el desenlace del fallecimiento del paciente y la carga emocional que viene el propietario hacia el veterinario llega a ser tal que no lo han aguantado. Y antes yo decía de que no, eso le pasa a otros y tal. Claro, cuando sí me tocó conocer el caso de alguien que yo conocía, con la que había estudiado, con la que todo, ya uno lo deja de ver como que eso pasa en otro país, en otro lugar. Un relajo, exacto. Y o sea, uno lo puede ver en redes sociales. A cada rato hay atentados contra veterinarios, hay homicidios contra colegas. Veterinaricidios. Veterinaricidios porque simplemente el propietario no logra manejar la situación, la emoción de lo que conlleva la muerte de su mascota y lo vuelca de manera violenta hacia el veterinario. Entonces yo creo que también eso de que el propietario crea que nosotros salimos todos los días a matar animales, mascotas, sí. O sea, es duro. O sea, para mí es duro. Yo como veterinaria es duro porque yo he estudiado muchísimos años. Yo sigo estudiando todos los días en diferentes áreas para poder darle lo mejor a las mascotas y que alguien crea o le pase por la cabeza que yo me levanté hoy con ganas de hacerle daño a tu perro, a tu gato. O sea, a mí me choca. Es de que ven acá, yo jamás. Yo puedo equivocarme, yo soy humano y yo realmente las veces que me he equivocado, que no han sido pocas, yo he dicho me equivoqué, me la cagué y busco la manera de resolverlo. Yo algo que tengo que a mí me empieza a dar vuelta una cosa y da vuelta y da vuelta y me carcome el cerebro por corregir en qué me equivoqué. O sea, yo realmente eso yo lo tomo muy en serio. Entonces, que alguien diga que te trate de decir que tú eres un asesino, porque es un negligente, es como que, oye, pero tú sabes todo lo que yo me esfuerzo. A lo mejor y me equivoqué, o muchas veces ni siquiera que me equivoqué, sino que simplemente era un caso que ya era imposible de resolver y bueno, me cayó a mí y tuve que quedarme con el desenlace, ¿no? Pero entonces yo jamás haría algo por hacer daño y que tú me critiques de esa manera o me agredas verbalmente e incluso físicamente, porque a mí me ha pasado. Digo, no me ha metido un puñetazo. A mí sí. Pero a mí me han empujado y yo me he tenido que poner realmente, ¿sabes? En tono agresivo, pero protegiéndome. Claro. Porque a mí, la vez que más me tocó era un hombre que medía casi 2 metros. O sea, era un tipo realmente grande, que si ese tipo llegaba y me daba un puñetazo, por más malo que fuera, a mí me iba a hacer un daño. Simplemente por peso y, no sé, la gravedad y todo lo demás. Entonces, eso es muy duro y psicológicamente a nosotros nos afecta y nadie en ningún momento habla de eso o no le toma la importancia a eso y que yo creo que desde la facultad nos deberían apoyar, o sea, nos deberían formar en algo como eso. E incluso yo diría, a nivel profesional, nosotros deberíamos tener una cadena de, no sé, de un apoyo. Un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo de veterinarios, un grupo psicológico. Buenas noches. Pero es que, me llamo Valeria, soy médico veterinario, sí, soy alcohólico. Y soy alcohólica, o sea, pero es que no, lo que pasa es que de verdad hay veces que ese estrés que viene de rebote por un cliente o por la parte psicológica del cliente es demasiado para un veterinario. Y que, claro, pretenden que nosotros recibamos todo eso, lo manejemos y sigamos siendo buenos y sigamos siendo tranquilos. Y por eso es que tú ves muchas veces que no, ese veterinario que está viejo es un amargado. Ya está. No es un amargado. Tú sabes por todo lo que hemos pasado. Sí. No, y te afecta a todos los niveles porque tú llegas con este estrés
tú no duermes bien. O sea, yo después de una cirugía complicada, yo, por ejemplo, yo puedo pasar una noche sin dormir, aunque sé que hice todo y que las cosas van a ir bien y que realmente no hubo complicación ni nada. Simplemente es el hecho de que la cirugía ha sido complicada. Complicada. Sí, porque hay cirugías así, porque por más que tú la hayas hecho, siempre van a ser complicadas. Entonces, te rebota en la familia, porque vienes con ese estrés y al final mantienes la compostura en el trabajo todo el tiempo, vienes y te descargas con el hijo, con la esposa, con eso y lo otro, porque realmente tú tienes que liberarlo de alguna forma. Sí, entonces, y si estás en una clínica, obviamente es ilegal pegarle a un cliente o decirle una grosería, entonces vas y empiezas a discutir con tu mujer. Sí. ¿Ya? Sí, entonces yo muchas veces yo llego a pensar, o sea, esas cosas lógicamente pesan y son complicadas y tal. ¿Por qué quedamos? ¿Por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Diga, aparte de que nos morimos de hambre si dejamos de trabajar, ¿no? Pero psicológicamente, o sea, ¿qué nos hace seguir en la carrera? ¿Qué nos hace aguantar días malos, días difíciles, clientes complicados, casos complicados? ¿Por qué estamos aquí? No, mira, en mi caso, yo decidí ser veterinaria para mejorar la calidad de vida de las mascotas. Porque digo, yo me dedico a pequeñas especies, a gatos y perros. ¿Okay? Yo en algún momento de mi vida lo decidí y creo que una de las cosas que a mí me mueve todos los días es eso, es ver un paciente complicado y poder ayudarlo, sacarlo, aunque sea un día más, una hora más, lo que se pueda de acuerdo a la condición. Es esa satisfacción de poder ser quien ayude a mejorar la calidad de un paciente y, si no es posible, poder darle la tranquilidad a ese propietario de que él hizo todo lo que estuvo en sus manos para darle una excelente vida, el tiempo que sea que haya durado. Porque una de las cosas que yo manejo muchísimo es poder darle esa tranquilidad, porque al final es lo que hablábamos hace un momento, que ese es su compañero, ese es con quien vuelca sus emociones y todo lo demás, y que al final del camino se sientan que realmente hicieron lo posible, aunque el desenlace haya sido la muerte, que siempre va a ser la muerte, que haya sido de la mejor manera. Claro. Entonces, para mí eso vale muchísimo. Yo no sé, no puedo escupir para el cielo, pero yo no sé si en algún momento de mi vida yo diré, ya yo no quiero seguir con esto porque no lo aguanto más. Digo, sí me afecta, pero yo lo sigo haciendo por eso. Y adicional a eso es por hacer crecer la carrera. O sea, poder ayudar a que otros hagan eso mismo. Que más personas seamos las que tengamos en nuestras manos poder hacer ese cambio en Panamá y ayudar a las mascotas y a esos tutores. No es fácil, obvio, ayudar nunca es fácil. Aunque suene de que no, que tú estás ayudando, es sencillo, mentira. Cualquier tipo de ayuda es difícil. Y aunque sea difícil, por eso yo lo hago. Yo no sé tú, pero por eso yo lo hago. Ahí escuchándote, es curioso porque en ningún momento mencionas ningún beneficio personal tuyo, o sea, físico, tangible o intangible o imaginario. O sea, estás trabajando básicamente para otras personas, pero no para ti. Es que yo creo que toda mi vida yo he sido así. Mi bienestar es poder ayudar a otros a estar bien. ¿Sabes cómo se llama eso, no? No, cuéntame. Eso se llama síndrome de Madre Teresa. Básicamente. Bueno, mira, no sé. Digo, ahora, sí te puedo ser sincera. Yo dentro de todo ese recorrido, yo nunca he sentido que la situación me haya sobrepasado de una manera que yo no pueda controlar. Uh-huh. Yo creo que a esta altura de mi vida, si en algún momento yo siento que ya me está sobrepasando, creo que sí me voy a poner a mí de primero.
pero hasta ahora creo que he podido manejarlo y disfrutar el proceso de hacerlo. O sea, ay, mira que te gritaron, bla, 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 hicieron no sé qué, y eres, pero bueno, gracias. Está bien. Acabas de derrumbar el mito más grande sobre la veterinaria, creo. A ver. O sea, que aquí nosotros no estamos en la carrera porque donde te dan el diploma automáticamente te dan una pala para que puedas mover todo el dinero que vas a producir a costilla de pobres animales. No trabajes duro como loco día a día para ver si no vas a lograr pagar las cuentas. Sí, así mismo es. Sí, yo creo que la verdad es que o sea, conozco a muchos veterinarios porque igual que tú estaba... trabajé en la universidad y, digamos, vi crecer a como 8 generaciones de médicos veterinarios que hoy día trabajan en el país. Y yo creo que los que realmente trabajamos en esa carrera, al final compartimos muchos ese mismo rasgo, ¿no? De poner el bienestar de alguien más por delante del bienestar propio muchas veces, ¿no? O sea, y yo creo que no tiene nada de malo, porque alguien tiene que hacerlo. Sí, siempre y cuando no haya, digamos, un abandono personal. O sea, una repercusión negativa. Ajá, que te descuides a ti por completo para volcar entonces toda esa necesidad de ayudar a los demás sin ayudarte tú mismo primero. Entonces, mientras que eso no pase, yo creo que está bien. Y mientras haya gente así, pues cosas buenas van a pasar en la carrera, en veterinaria y en el mundo en realidad, ¿no? Porque yo creo que al final el mundo se mueve gracias a las personas que en un momento llegan a poner el pensamiento en esa forma, ¿no? O sea, voy a ayudar primero y después veo qué repercute eso en mí. Entonces, así que yo creo que eso es lo bonito de la profesión después de todo, ¿no? Saber que al final del día estás haciendo algo que tal vez, solo tal vez, te haga trascender un poquito, incluso más allá de solamente la carrera o la persona que eres. Así es. Bueno, señores, este ha sido nuestro primer episodio de El Vet Brunch, el podcast veterinario donde hablamos de todo, pero sobre todo de lo que se habla en los pasillos, en los consultorios y en los quirófanos de una clínica. Nos comenta si ha sido de su agrado, nos comenta si tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo contestaremos en los comentarios debajo de ese vídeo. Y también si quieren tocar algún tema que podamos discutir en los siguientes episodios, estamos abiertos a las sugerencias. Que tengan buenas tardes, o que tengan buenos días y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.